Hola a todos, buenas tardes, hola a todas, buenas tardes, gracias por estar aquí en esta charla inaugural del NFT Barcelona. Yo soy Pau Belder, soy comisario especializado en arte de nuevos medios, historiador del arte, profesor en la UOC y ahora también soy comisario en NIO, que es una plataforma de gestión, difusión, presentación y comisariado de obras de videoarte y arte digital. En esta sesión primero os quiero hablar un poco de los NFTs en este momento en el que estamos. Luego tendremos una mesa redonda en la que hablaremos un poco más de todo este panorama en el que nos encontramos. Y un poco pues como para introducir el tema, pensé después de un año de estar con toda esta intensa actividad en torno a los NFTs y de tanto preguntarse qué es un NFT, pensaba que ya estábamos en un momento en el que también quizás cabía más preguntarse por qué es un NFT, ¿no? Y centrándonos también sobre todo en el arte, ¿no? Voy a centrar en el arte contemporáneo. NFT, ahora lo explicaré un poco, puede ser muchas cosas y mi interés concretamente, y creo que es el que tenemos aquí, está más en los NFTs de arte, o sea, las obras de arte acuñadas como un NFT. Bien, antes de esto, para empezar, creo que vale la pena hablar un poco de qué es un NFT. Sigue habiendo un poco de debate de esto, sigue habiendo cosas que no quedan claras. Yo os voy a ofrecer una visión como historiador del arte, ¿vale? No soy experto en blockchain, no soy programador, sino que soy, como historiador del arte, me interesa ver qué funciones tiene estos tokens no fungibles para el mundo del arte. Entonces, para explicarlo primero de una manera un poco rápida, ¿qué es un NFT? Pues es básicamente como un ticket de la compra, ¿vale? Tú compras algo y recibes un documento que te dice has comprado eso, ¿vale? ¿Es el ticket de la compra eso que has comprado? No, es el ticket, no, es otra cosa. Y es como, esto sería un poco un punto de partida para situarnos en lo que es un NFT. Ahora vamos a ver que es mucho más que eso. Pero veo muy interesante pensarlo de esta manera porque si volvemos a pensar en el ticket de la compra, pensemos en que vamos a un comercio, compramos un producto, entonces el comercio nos entrega este ticket, ¿no? este recibo. Este recibo es una prueba de compra, de que yo he comprado ese producto. Me da una serie de derechos respecto a la tienda. Yo puedo ir a demostrar a la tienda, pues esto lo he comprado yo, por tanto lo puedo devolver, lo puedo cambiar, etc., ¿no? El documento me prueba un poco mi posesión de ese objeto, de ese producto. Lógicamente, al ser normalmente los productos que compramos son objetos físicos, el propio hecho de poseer ese objeto, de tenerlo, ya indica pues, que es mío, ¿no? Lo que hace es que al final, lógicamente, este documento va a perder importancia, lo que nos vamos a quedar es con el producto y si eres una persona normal, no eres un autónomo, vas a acabar tirando el recibo, ¿no? Los autónomos guardamos los recibos durante meses y años porque tenemos ese tipo de trauma con Hacienda, pero bueno, la historia es que normalmente ese recibo, ese documento, pues desaparece, nos quedamos con el producto, aquello que hemos comprado. Pensemos ahora una situación diferente y seguimos en la idea de comprar productos, ¿no? Productos de consumo. Esta vez el comercio lo que nos está ofreciendo es un producto que está online, un producto digital, un producto del que puede haber infinitas copias. Podemos pensar pues, en un ebook, podemos pensar en música, podemos pensar en cómics, en un montón de cosas que podemos comprar hoy de forma digital. Cuando yo compro algo, también recibo algún tipo de ticket de compra, algún tipo de derecho por el cual yo puedo probar que he comprado eso y en este caso, a cambio de que yo tengo esa prueba, yo tengo un código, yo tengo algún tipo de prueba de haber comprado el producto, puedo descargarlo, ¿vale? Y como es un producto que está allí, pues lo voy a poder descargar todas las veces que quiera, voy a tener acceso a ese producto
gracias a que pues lo he comprado. En este caso, ante un producto infinitamente reproducible y ampliamente distribuible, lo que adquiere importancia en este caso es el ticket de la compra. Es ese recibo que yo tengo de que yo he comprado eso, por tanto tengo el derecho de acceder a ese producto, ¿vale? Aquí tenemos ya en el paso del producto físico a la prueba de compra, tenemos una primera idea, una primera señales que también nos van situando sobre qué es lo que sucede un poco también con los NFTs, ¿no? Y con muchos otros productos digitales. Sigamos, pues, a ver un poco cómo funciona todo este ámbito, ¿vale? Habrá muchas explicaciones, yo os ofrezco una que intento sea lo bastante clara, sin ser tampoco simplona, ¿no? Tampoco demasiado simplista, pero que espero que más o menos nos acabe de situar un poco en todo este proceso. Estamos hablando de arte y, por tanto, partimos pues, con un artista y un espacio donde ese artista va a poner su obra, la va a poner a la venta, ¿vale? Seguimos en una estructura que ya conocemos del mercado del arte, como sería normalmente un artista con una galería. La galería sería el espacio de exposición. En este caso tenemos el marketplace, ¿no? El mercado, ese sitio web donde se ponen a la venta, se distribuyen los NFTs. Bien, el artista pone la obra en este mercado de NFTs. Desde esta plataforma se acuña un NFT que está en un blockchain, ¿vale? En esta cadena de bloques, este registro donde va a quedar este registro del NFT, va a quedar ahí y va a ser inamovible, ¿no? Va a ser público por una parte y por otra parte en un registro que no se puede modificar, ¿no? Y este es el valor tan importante que se le está dando también dentro del mundo del arte a esta tecnología blockchain, que es esa posibilidad de tener registros que no se pueden modificar y que a la vez están disponibles para todo el mundo. Vale, ¿qué sucede a continuación? Normalmente el artista tiene que pagar esos gas fees, esos gastos que hay por acuñar el NFT para crear este registro en blockchain. Y aquí pueden pasar dos cosas. Este NFT puede contener en sí mismo el código de la obra. Hay obras que se hacen con muy pocas líneas de código que se podrían meter dentro de ese registro, que es el NFT, que no está pensado para meter mucha información, pero se podría poner, y eso es lo que llaman un NFT on-chain. Está en el mismo documento, en el mismo NFT que hemos creado. La otra opción, que es la más común, es lo que llaman NFT off-chain, o sea, el NFT en sí, ese registro, hace referencia a un archivo que se ha guardado en otro sitio. En este caso, el más popular es este IPFS, ese como red de ordenadores que van almacenando todas esas obras, los archivos originales, ¿no? La foto, el vídeo, lo que queramos, se pone allí. El NFT lo que hace es indicar que este NFT que esta persona va a comprar o que este artista ha creado, se puede encontrar en este otro sitio, ¿vale? Bien, ¿qué pasa a continuación? El marketplace, por supuesto, pone el NFT a la venta y además añade pues, todo lo que son los datos de ese NFT, dónde se encuentra, etc. De manera que todos podemos ir a ese marketplace, podemos ver ese NFT, aunque no lo compremos, podríamos acceder también al archivo, se puede descargar, es público, está públicamente distribuido, ¿vale? Y una vez estamos en esta situación, otra cosa que puede hacer el artista, en este caso, que algunos artistas hacen, es, además de esa obra a la que hace referencia el NFT, puede crear otros archivos, otras cosas adicionales que también se entregan, digamos que se desbloquean cuando uno compra el NFT. Sería un ejemplo. Bien, con todo esto tenemos ya a la coleccionista que viene y quiere comprar el NFT. ¿Qué hace? Primero tiene que tener una cartera digital, ¿no? Un wallet, y a través del wallet pues paga por este NFT que ha visto.
el marketplace pues, le paga su parte al artista y entonces el NFT pasa a añadirse a la cartera de la coleccionista. Este registro que estaba ahí se asocia a la cartera de esta coleccionista, por tanto, esta persona que tiene esta cartera puede demostrar por medio de este registro pues, que posee, que tiene esa titularidad sobre este NFT. Bien, luego además, cuando hay algo que se desbloquea, algo más que se puede descargar, tiene acceso a esos archivos que no son públicos, que están guardados y que se puede acceder por el hecho de haber comprado este NFT. ¿Vale? Y luego, lógicamente, puede también descargar la obra, ¿no? Por ejemplo, yo siempre que he comprado un NFT, lo primero que hago es ir a buscar el archivo, descargarlo, guardarlo en el disco duro. Pero, al mismo tiempo, cualquier otra persona, como hemos dicho antes, se puede descargar también ese archivo al que hace referencia el NFT. ¿Vale? Aquí tenéis un poco un panorama, más o menos simplificado, de todo el proceso, que nos lleva a pensar una cosa, que es ¿qué posee la coleccionista realmente? ¿No? ¿Qué posee? Pues, lógicamente, su cartera. Dentro de su cartera es donde se coloca ese registro, ese NFT. Como ya explicaré luego, hay un contrato inteligente que hace que si lo revende va a haber una parte que va a ir al artista y si ya había archivos adicionales, pues los va a poder descargar, ¿no? Esto nos da un poco también una idea, pues eso, ¿no? de cómo es coleccionar un NFT con todo lo que tiene de bueno y de problemático en algunos casos, ¿no? Para gente sabemos que les han entrado en la cartera, no han sabido protegerla, les han cogido los NFTs, etcétera, ¿no? Pero básicamente tenemos aquí un poco esa idea, ¿no? De qué es lo que se compra, qué es lo que uno tiene y qué es lo que se distribuye, digamos, a nivel público. Vale. Luego hay algo más. Como os decía, hay esta posibilidad de que el NFT sea algo que está dentro del propio registro, ¿vale? Estos on-chain, estos NFTs on-chain, o algo que está fuera del propio NFT, por tanto, que hace referencia a ello, ¿no? Aquí tenéis dos ejemplos. El primero de Larva Labs, pues como veis es una obra de arte generativa, que como veis es un tipo de composición hecha con una serie de elementos muy sencillos que se van repitiendo, creando un patrón, porque esto es el tipo de cosa que uno puede crear con unas pocas líneas de código, ¿no? Luego puede haber otras opciones dentro de esto. La idea de esto, y no quiero ser muy técnico en esto, pero la idea es un poco que cuando uno compre ese NFT, realmente, digamos, la obra esté allí, ¿no? El código original esté allí ligado a ese registro. Lo más común, como he dicho, es lo otro, cuando uno adquiere el NFT al que hace referencias a otra y todos podemos descargarla, ¿no? Este vídeo que veis del artista Lía, pues es una pieza que se vende que la he descargado aquí para mostrarosla porque puedo tener acceso a ella igual que todos vosotros, pero no la poseo, que esa es la gran diferencia, ¿no? Yo la tengo aquí para fines educativos, pero no puedo decir que, por más que me la descarguen, no puedo decir que esta obra es mía porque, lógicamente, tiene su propietario y también es público, es conocido quién ha coleccionado esta pieza. Vale. Lo siguiente era el tema de los contratos inteligentes, que era lo otro que también quería un poco introducir, que es esta idea de que dentro, ligado al NFT, hay estas líneas de código que lo que hacen es que si se cumplen determinadas condiciones, ejecutan automáticamente ciertas acciones, ¿vale? La más común, la que se suele usar más comúnmente, es esta idea de que si la pieza se revende, el artista va a tener siempre un porcentaje del precio de venta, ¿no? Como en este caso, pues una coleccionista vende el NFT a otra coleccionista, automáticamente el 80% en este caso se pasaría del precio de venta, se pasaría a la coleccionista, el 20% iría al artista. Todo esto funciona de manera automática y es una de las cosas que resultan tan atractivas para los artistas. Es una de nuestras primeras respuestas al por qué un NFT,
porque esto es algo que los artistas siempre han reclamado, ¿no? El derecho a percibir una parte de lo que se gana cuando se revende una obra, porque como sabemos, el mundo del arte, pues las obras se van revalorizando con el tiempo y al final quienes ganan son los coleccionistas que llevan las obras a subasta, que van sacando cada vez mucho más beneficio del precio que pagaron y normalmente los artistas quedan fuera de esto, ¿no? Pues una cosa buena que introduce todo este sistema es que eso queda automatizado y no se puede modificar. Entonces, a perpetuidad, un artista que ha creado un NFT va a recibir ese porcentaje cada vez que la obra se revende. Vale. Entonces, volviendo a nuestro ticket de la compra, al principio, vemos qué es lo que tiene este ticket de la compra, ¿no? Pues, por un lado, certifica la propiedad de una obra de arte en formato digital, ¿vale? Es algo que los artistas que trabajan en formatos digitales han estado buscando durante mucho tiempo y esto aporta por fin, pues como todo una base, toda una estructura para garantizar a quien adquiere una pieza que hay ese título de propiedad, algo que antes era muy difícil de demostrar. La otra opción, como sabemos bien, es que al ser un token se puede revender, se puede transferir fácilmente la propiedad de este token a otra persona. Recordemos, como os he mostrado antes, que quien posee el token es quien posee la obra. Entonces, lo que estamos moviendo es el token, es el registro, el NFT, lo pasamos de un propietario a otro y así se transfiere la obra. La pieza en sí está por ahí, todo el mundo la puede ver, pero lo que está cambiando es el título de propiedad. Nuevamente, esto es algo que con una obra en formato digital que es infinitamente reproducible, resultaba también complicado de hacer sin esta estructura que tenemos ahora. Vale. Otra cosa, como habéis visto, es que se puede dar un acceso exclusivo a otro tipo de archivos, incluso a otras obras. Se puede aportar más de lo que estamos viendo en el marketplace, en esa imagen, ese vídeo, etcétera. Puede haber mucho más y luego os mostraré algunos ejemplos. Luego, como he dicho antes, el NFT puede contener el propio código de la obra, ¿no? Puede estar incluido ahí, con lo cual puede ser mucho más que este ticket de la compra que decía antes, pues que puede también ser en parte la obra en sí. Y, como dije, puede contener estas instrucciones que se ejecutan por medio de estos contratos inteligentes, que no son solo estas que hemos visto, como puede ser el tema de pasar un porcentaje de la reventa al artista, sino que los artistas han ido creando otro tipo de condiciones que se pueden cumplir con los NFTs, como acceso a determinada obra cuando has comprado otra, obras que van cambiando con el tiempo. Se pueden hacer una gran cantidad de cosas, ¿no? Con lo cual vemos que finalmente esto, para ser un ticket de compra, no está nada mal. Tiene muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, es interesante verlo en estos dos aspectos, ¿no? Por una parte, como lo que es, como un registro, y por otra parte, como un registro que aporta mucho más y que también, gracias a la creatividad de los artistas, está desarrollando pues, muchas otras posibilidades para crear arte, para difundirlo, para venderlo, para coleccionarlo, que es también un poco lo que nos tiene aquí, ¿no? Vale. Visto esto, pasaré a hablar un poco más ya de, entonces, por qué es un NFT, ¿no? Viendo, después de todo este tiempo y todo este mercado que se ha ido desarrollando, nos podemos preguntar ya eso, cuando vemos una obra de arte en formato NFT, pues ¿por qué, no? ¿Por qué se ha acuñado esta obra como NFT? ¿Qué es lo que se quiere hacer con ello respecto a otros formatos que ya conocemos? Vale. Déjame que vaya un poco para atrás. Ya os dije que soy historiador del arte, así que no tengo más remedio que ir a echar un vistazo a la historia. Y creo que vale la pena volver a mirar el concepto de los múltiples, ¿vale? Los múltiples, como sabéis, múltiple es un término que se usa habitualmente
en el mundo del arte para hablar de cualquier obra que se crea en múltiples copias, ¿no? En varias copias, que no es una obra única, sino que se puede reproducir varias veces. Y vale la pena pensar cómo esto es una idea que ya viene de antaño, que la tenemos ya en las primeras vanguardias, que va siendo común, pero que vemos particularmente a partir del periodo de la posguerra, los años 50, 60, como también con el desarrollo de esta sociedad de consumo, que va a representar muy bien pues, el pop art, hay esa atención al hecho de que las obras de arte participan de una sociedad de consumo y que hay un público también mucho más amplio del que hasta ahora se veían en las galerías, se veía entre los grandes coleccionistas, la gente experta en arte, la gente de alto poder adquisitivo, y muchos artistas pues, tienen ese interés en llegar a otro público, en hacer sus obras más asequibles, ¿no? Un buen ejemplo de esto es la propuesta esta MAT, ¿no? Multiplicación d'art transformable, ¿no? Multiplicación de arte transformable, que lanzaron Daniel Sperry y Carl Gessner en el año 59 y que partía con esta idea, ¿no? Vamos a producir múltiples de varios artistas en ediciones de 100 copias a $50 cada una. $50 para todos. Da igual si el artista es conocido o es poco conocido. Todo el mundo igual, todo el mundo ofrece un producto que es esta pieza en una edición lo bastante grande como, por un lado, para que se pueda producir y, por otro lado, para que sea algo más común, ¿no? No es esa edición limitada que conocemos, sino ya estamos hablando de 100 copias, ¿no? Es casi un poco más industrial. Y a un precio realmente asequible, ¿no? Entonces ellos desarrollaron esta idea que vamos a ver replicada en otras iniciativas más actuales y también ligada a los NFTs. Aquí es interesante ver un poco cómo se presenta esto. Aquí veis un folleto, ¿no? De cómo presentaban las obras con sus precios, etc. Y esta idea que propone Gessner de que la obra esté al alcance de todo el mundo, que uno no tenga que dejar de comprar un coche para comprarse una obra de arte. Y luego propone esta idea que me parece bastante interesante de que cuando dicen, bueno, ¿qué pasa cuando tienes una edición de 100 ejemplares, ¿no? Es menos original que una obra única, ¿no? No es tan exclusiva. Y él propone, bueno, pues tienes un porcentaje de esa originalidad, ¿no? Si hacemos una edición de 100, pues cada persona tiene una centésima parte de la originalidad de la obra, ¿no? Esto es lo que propone Gessner, que me parece una idea, la verdad, bastante bonita, ¿no? Y también esa idea de que la obra ya está pensada para ser reproducida, para hacerse como múltiple, ¿no? Aquí vamos viendo un poco estas ideas que en los años 60 con el pop art y con esa, como digo, esa relación con la sociedad de consumo, pues se van dando, ¿no? Tenemos exposiciones como The Store, de Claes Oldenburg, que reproducía, hacía esas esculturas blandas de objetos cotidianos, hizo como una especie de tienda, pastelería. Andy Warhol en esta exposición American Supermarket, en el que se vendían también, como veis, las famosas latas de sopa y todos estos productos, buscando esa multiplicidad, buscando acercarse a ese público más amplio, ¿no? Y hablar de esa idea de la obra un poco como producto de consumo, ¿vale? Luego tenemos también la Pop Shop de Keith Haring, que realmente se lanzaría hacia el tema del merchandising y de hacer esta venta de productos derivados, ¿no? De productos más populares. O más recientemente, también fruto de una operación muy particular, pues el artista Banksy, que lanzó esta especie de tienda pop-up, ¿no? En la que vendía también productos derivados de su obra, ¿no? Aquí veis también esa conexión, empezando por el pop art y luego particularmente el street art, con eso, con la sociedad de consumo, con lo urbano, con lo más cotidiano, con el gran público, que también nos hace ver que no es nada de extrañar que también tengamos hoy en día grupos de artistas vinculados al street art que también se interesan por los NFTs, ¿no? Estamos un poco en toda esa misma idea de llegar a más público y de hacer más asequible el arte y de hacerlo más popular, más accesible también, ¿vale? Bien,
Otro ejemplo que también encuentro muy interesante de esta época es la propuesta del galerista Leo Castelli e Ileana Sonnabend. Se juntaron para crear esta empresa, Leo Castelli Sonnabend Videotapes and Films, en el cual alquilaban y también vendían obras de videoarte a precios reducidos, algunas en ediciones sin numerar, ¿no? Simplemente para que la gente pudiese llevarse el vídeo a su casa y lo pusiese, ¿no? Aquí hay otra cosa también interesante que nos conecta con algo que hemos visto antes, que este texto que veis es un poco del acuerdo de usuario de quien compraba o alquilaba una de estas cintas, ¿no? Decían, por un lado, la cinta no se puede reproducir públicamente, está pensada para el ámbito pues privado de la persona que lo adquiere, y por otro lado había esa posibilidad de que si tú compras un vídeo y se estropea, tú vas a Castelli y te da otra copia, porque hay copias, se hace otra copia, tú pagas la copia y vuelves a tenerla. Entonces, estamos otra vez con esto que habéis visto antes, que ya en el mundo digital lo vemos claramente. Cuando se puede reproducir la obra, el objeto concreto ya no importa tanto, lo que importa es que tú tengas ese derecho de compra que tú has hecho, que te permite volver a la fuente y coger, en este caso, otra copia de una cinta de vídeo, ¿no? Y también interesante cómo seguían respetando los derechos de autor del artista en esta iniciativa. Vale. Bien, dando un salto un poco más para adelante, pero vamos a los años, finales de los años 90 y entramos en el NetArt, que es otro también movimiento artístico que ahora pues, se nos vincula mucho con lo que está pasando con los NFTs. También tenía un poco ese carácter rebelde, ese carácter de haber encontrado en Internet un espacio nuevo de difusión, de acceso al público, que pasaba por encima de todas las jerarquías del mundo del arte y del mercado del arte, ¿no? El artista, el net artista, teóricamente no necesitaba ir a la galería, no necesitaba pasar por el museo, sino que simplemente poniendo su obra en Internet resulta que podía llegar potencialmente a un gran público, ¿vale? Y ya entonces se planteó también, bueno, vale, pues vamos a vender esta obra, ¿no? Y aquí tenéis se dice quizás el primer ejemplo, o si no, uno de los primeros ejemplos de venta de una obra de NetArt en el año 99. La artista Olia Lialina, que es una de las pioneras de NetArt, montó en su web, cogió su web, puso una serie de enlaces a obras suyas y de amigos suyos, lo llamó la primera y única auténtica galería de NetArt y lo puso ahí a ver quién le compraba una obra. Y la vendió a este dúo de artistas, Aurea Harvey y Michael Simon. Hicieron esta especie de performance de darse la mano en un prado y entonces Olia lo que hizo fue darles un USB bueno, sí, les dio algo. Y ellos pues instalaron la obra en su propia web. Montaron una web para poner la obra. Entonces aquí no había blockchain, no había NFT, no había nada de esto. Simplemente hubo esa transacción. El archivo ahora, si lo queremos buscar, está en un sitio web que es propiedad de estos artistas, ¿no? Entonces aquí digamos, la transferencia de posesión es como si cojo un objeto de la galería y me lo llevo a mi casa. En este caso cojo el archivo de la obra de NetArt que está en la web del artista y me lo llevo a mi propia web, ¿vale? Veremos otro ejemplo de estos. Entonces, como veis, los primeros intentos de vender obras de arte digital vienen un poco de esta manera, ¿no? Transferir el archivo, pasarle a la persona que la compra pues la potestad de hacer lo que quiera con ese archivo. En este caso, pues tuvieron la sensibilidad de poner la obra, seguirla manteniendo en Internet y todavía la mantienen a día de hoy, aunque luego su propia web ha cambiado, etcétera, pero la seguimos encontrando por ahí. Vale, más cosas que pasan en estos primeros años de la década de 2000. Más artistas van probando todas estas posibilidades de cómo vendo yo una obra digital, cómo vendo una obra accesible a través de Internet. Mark Napier, que también es uno de estos artistas que en estos años destaca por su práctica en Internet, en NetArt, crea esta pieza que me parece también un ejemplo muy interesante, se llama The Waiting Room, y es un entorno virtual que él controla, lo pone en Internet
pero da acceso solamente a los coleccionistas que compran una de las 50 posibles acciones, ¿no? de las participaciones que hay en la obra. ¿Qué pasa? Que cuando un coleccionista, una persona compra una de estas participaciones, entonces se pone un ordenador en casa, accede a este espacio y este es un espacio en el que puede tocar, puede cambiar cosas, etc. Pero cada vez que uno de estas 50 personas cambia algo, se cambia para todos los demás. Por tanto, se convierte en un espacio compartido a la vez que poseído individualmente, ¿no? por cada uno de ellos que tiene su pequeño trozo, ¿no? También es un ejemplo bastante interesante de cómo hacer algo que podría estar ampliamente distribuido, reducido para ese grupo de coleccionistas que han decidido pues, apostar por poseer esta pieza un poco comunitaria. Bien, saltamos un poco más, ya estamos más o menos 2009. Tenemos la obra también bastante conocida del artista Rafael Rosendahl. Rosendahl encontró otra manera de hacer que un archivo digital, que algo del ámbito digital sea único. Y lo hizo a través de los dominios web, ¿no? Él crea una serie de obras que se llaman websites. Entonces son una serie de animaciones, es como si fuese un cuadro, puede estar animado, puede ser interactivo, puede tener su propia vida y cada uno lo aloja con un nombre de dominio específico que es el título de la obra, ¿vale? Entonces, esa obra, cuando un coleccionista la compra, Rosendahl, y lo veis aquí en la parte de arriba, que es el código fuente, añade el nombre del coleccionista al propio código HTML de la pieza, ¿no? Es como si tenemos el cuadro y miramos la parte de atrás del lienzo, pues ahí está escrito todo, ahí está el código de la obra y el nombre del coleccionista, que además aparece en la pestaña de arriba del navegador. Vale, aquí lo que hace también él, que también es otro método interesante, es crear este contrato en el cual lo firman él y lo firma la coleccionista y esta persona, la coleccionista, se compromete en este caso a mantener la obra online, a mantener la obra como estaba, a seguir pagando ese nombre de dominio que hay que pagar cada año, aunque no cuesta casi nada, y así la obra sigue siendo pública, accesible para todos, pero es propiedad de una sola persona, ¿vale? Rosendahl lo compara con tener una escultura pública en un parque que pone tu nombre abajo como mecenas, ¿no? Una idea interesante. Y como veis aquí, él encuentra ahí esa unicidad, esa exclusividad en, como decían, los nombres de dominio, porque efectivamente los nombres de dominio solo puede haber uno de cada, no se pueden duplicar, no se pueden falsificar, lógicamente se puede jugar a añadir una letra más o menos, pero normalmente si como hace él en este caso, pues cada obra que tiene su nombre específico, no puede haber otra. Aunque yo pudiese ir allí, copiar el código, ponerlo al otro lado, no tendría el nombre de dominio. Por tanto, la mía sería falsa, claramente, ¿vale? Como veis, todo esto son intentos de hacer posible esa transferencia del artista al coleccionista, esa transferencia de posesión y esa autenticidad de la pieza, porque lógicamente también tenemos ese problema cuando tenemos obras infinitamente reproducibles. Vale. Pumba. Bien, otra cosa que pasa, que también quería señalar, porque también creo que tiene bastante que ver con los NFTs, estamos también en esta época 2010, y aquí imaginaos lo mal que estaban los artistas digitales en 2009, que les parecía que la Apple Store les iba a salvar, ¿vale? En este momento sale un poco esa idea de, güey, está la Apple Store, la gente tiene smartphones, los smartphones tienen un montón de cosas y podemos poner cosas allí, ¿por qué no vendemos obra allí? Y entonces algunos artistas empezaron a crear obras que eran accesibles como apps para smartphones a precios por $1 o $2, etcétera, muy poco, ¿no? Y era un poco esta idea, seguimos con este mismo concepto de vamos a hacer esto lo más accesible a todo el mundo posible, ¿no? Porque así también la gente reconoce el trabajo del artista y puede disfrutar del arte. Aquí tenéis un ejemplo y os voy a pasar unos cuantos ejemplos de esta artista. Lia es una de las pioneras en hacer software art, ¿no? Desde el 95 ya está creando obras con software. Entonces, aquí tengo una foto fija, pero es una obra que se va generando por medio de unas instrucciones
va haciendo unos dibujos siguiendo una estética, como veis, y unas ideas originales del artista. Pues ella lanza esta pieza en 2009, ya tenía la pieza hecha, digamos, y hace la versión para iPhone, ¿no? Y como dice aquí en el texto, es una creación de arte para que la tengas en tu bolsillo cuando quieras, ¿no? Entonces es interesante cómo ella se lanza por esto y luego va a seguir a lo largo de toda una década explorando todas las diferentes maneras que iban saliendo para los artistas para crear arte digital, hacerlo accesible y a la vez poder venderlo. Otra cosa que ha hecho Lia es participar en Sedition, es una plataforma que vende lo que llama ediciones digitales. Son vídeos o imágenes fijas a las cuales uno puede acceder pagando un precio muy bajo, como veis, entre 15, 20 dólares, etc., ¿no? Pues ella creó una serie de vídeos basados en sus obras generativas, por tanto no es la obra original, es como un extracto, ¿no? Es como un tráiler de lo que haría toda la obra, pues lo vemos un vídeo. Y se puso a vender esto también entrando un poco en esta posibilidad, ¿no? Aquí también estamos, como habíamos visto con la iniciativa de Matt, ediciones de mucha tirada, mucha gente puede comprarlo a precios más pequeños. Teóricamente, si cerramos la edición, podríamos tener una cantidad de dinero pues, considerable. Luego hizo lo que también han hecho otros artistas, que es crear su propia tienda online en su web y empezar a vender dibujos hechos con Plotter, ¿no? O sea, dibujos también generativos, algorítmicos, creados, impresos en un Plotter, entonces vende el papel, como veis también a precios pues, bastante asequibles. Luego, más tarde, entró en otra posibilidad que se ha ido desarrollando en este último año, que han sido las pantallas dedicadas al arte digital. Esto han sido una serie de empresas, la mitad de ellas se han quebrado ya, pero no dejó de ser una idea interesante, que nos vendían una pantalla con un ordenador integrado, con la idea de que lo colguemos en la pared y accedamos a un catálogo de obras que la propia empresa nos ofrece para ver en nuestra casa, ¿no? Entonces ahí, de las que han sobrevivido, está esta Frame y aquí veis un ejemplo de una obra de Lia creada para este entorno. En este caso, la obra pues, también tiene un precio de unos 150 dólares o una cosa así, un poco más. Bien, llegamos ya al punto del NFT también con Lia y aquí hay otra cosa interesante. Lia, como tantos otros artistas digitales, en medio del boom de los NFTs, empieza a crear NFTs y ella se ha movido en dos ámbitos muy diferentes. Por un lado, el de la izquierda es Super Rare, es una plataforma en la que muchos artistas también reconocidos están vendiendo sus NFTs y estos NFTs se venden con la criptomoneda Ether y se venden normalmente a precios bastante elevados, ¿no? Esta pieza que os he mostrado antes, la animación, pues cuesta unos 8.000 dólares. Pero al mismo tiempo ha lanzado también NFTs más experimentales, como este de la derecha, que es una pieza interactiva, es una pieza de código, en la plataforma Hic.et.Nunc, que es una plataforma del blockchain de Tezos, en el cual los precios son mucho más bajos, ¿no? Esta pieza vale el equivalente a unos 60 euros. ¿Vale? Entonces, esto hay artistas que lo han ido haciendo, se han ido moviendo en estos dos terrenos, ¿no? Entre quizás lo más establecido, lo más seguro y que también repercute en precios más altos y también el ámbito, digamos, más experimental. Aquí tenéis las dos piezas, para haceros una idea. Perdonad. Vale. Y, bueno, como veis, ambas tienen su propio interés, pero es curioso ver cómo ella decide moverse en estos diferentes ámbitos. Vale, en un resumen, os muestro aquí un poco toda esta línea de los diferentes ámbitos en los que Lia, en este caso, se ha ido moviendo. Como veis, ha vendido en la App Store, ha vendido ediciones digitales, impresiones sobre papel, estos frames, estos marcos de arte digital y luego NFTs, ¿no? Como veis, y también esto nos lo muestra esta gráfica, que tiene por un lado la línea de tiempo y los precios, veis que hay una pieza que se va para arriba, que es este NFT que vendió en Super Rare. Y aquí tenemos otro porqué, ¿no? Otro porqué hacer arte en NFT, porque evidentemente hay un mercado muy fuerte que lo está apoyando y hay artistas que llevan, como veis, como Lia, muchos años vendiendo arte
en muchos formatos perdón, y, como veis, normalmente a unos precios más bien modestos. No quiere decir que no haya vendido otras piezas a precios más de mercado, pero aquí tenemos también esa especie de salto que se produce gracias a cómo se ha desarrollado el mercado hasta ahora. Vale. Y ahora, siguiendo en el tema de por qué hacer NFTs, quería centrarme un poco en una exposición que comisarié en la plataforma Feral File el año pasado, que partía un poco también de esta idea que vimos con Matt de vender las obras en ediciones más grandes a precios más bajos. A mí se me encargó hacer una selección de obras que se iban a vender en formato como NFT, con la condición de que tenían que ser todas las obras tenían que tener el mismo número de ediciones y el mismo precio. Y hasta cuando yo hice la exposición, normalmente se vendían en torno a 75 copias a $75, ¿vale? Entonces, precios muy, muy ajustados. Aquí tenéis, de hecho, la foto de portada. Es una obra de Soliman, que está por ahí, mirando tweets. Tuiteando, que luego ya podemos hablar de esto también. Pero de aquí he extraído una serie de obras. Aquí tenéis el conjunto. Yo escogí 12 artistas, 12 obras de arte digital acuñadas como NFT en estas ediciones, de las cuales había un poco de todo. Había 3 obras interactivas, 3 obras generadas con datos en tiempo real, había 6 vídeos y había incluso un PDF, ¿no? Y también destaco aquí que solo 2 obras estaban en formato 1:1, este formato cuadrado que se ha hecho tan popular en los marketplaces, supongo que por la propia parrilla, ¿no?, del marketplace, pero aquí digamos que entrábamos en otro ámbito que era más de pantalla completa, ¿vale? Bien, os mostraré algunas piezas comentando un poco el por qué, ¿no? Qué sentido tiene que estas piezas perdón, sean NFTs. Empezamos con... Vale, esta es una pieza, gracias. Esta es una pieza de Guido Segni, se llama 24/7, que lo que hizo fue, con un programa, se fue a la plataforma Fiverr, que es una plataforma en la que cualquiera se puede ofrecer para hacer trabajos para los demás por $5. Y hay muchísima gente que se ofrece para cantar el cumpleaños feliz a alguien, para hacer cosas promocionales, etc. Entonces él cogió estos vídeos en los que la propia gente se presenta para mostrar qué es lo que hace. Hay cosas muy locas y lo juntó un poco con un tono un poco irónico con este himno de la Internacional. Es una pieza que entra dentro de toda una trayectoria que ha hecho el artista. Él antes de esto había encargado a gente de Fiverr hacer obras de videoarte y las vendía a quien las quisiera comprar en su web, ¿vale? Entonces sigue dentro de esta lógica, ¿no?, de su exploración de la explotación de los trabajadores, la explotación en este ámbito digital, el hecho de usar a gente que hace cosas en estas plataformas perdón, y al mismo tiempo él mismo verse pues como artista que produce cosas para que la gente los consuma también un poco pues, en gran volumen, ¿no? Y aquí la idea esta de vender esta pieza no en una gran colección, sino también a $75, como estaba vendiendo en sus vídeos, tiene mucho sentido. Bien, otros artistas como Lauren McCarthy, que es una artista que trabaja con la interacción y la relación entre las personas, creó una pieza muy interesante que era una pieza interactiva en la que ella hizo una versión sintética de su propia voz y la metió en un programa en el cual se podía acceder a través de Internet y cuando uno accede al programa, la voz de Lauren dice ¿qué quieres que diga? Y uno repite lo que quiere que Lauren diga, lo que sea, me gusta el chocolate, lo que sea. Entonces el programa procesa lo que hemos dicho y la voz del artista repite lo que hemos dicho, ¿vale? Es un poco una reflexión sobre estas... Perdonad.
relaciones interpersonales, sobre las voces sintéticas femeninas de todos estos asistentes de voz que tenemos, sobre un montón de cosas. Y entonces ella llevó esto a este ámbito de un NFT que además tenía este aspecto interesante, que es que cuando lanzamos la exposición durante un mes cualquiera podía interactuar con la voz. A partir del primer mes solamente la gente que había comprado la pieza podía seguir interactuando con ella, y después de un año, que se cumplirá dentro de poco, la pieza quedará como un archivo en el cual la persona que lo posee podrá acceder a todas las cosas que la gente le ha pedido a la hora en que diga y que se van a ir reproduciendo sistemáticamente. Con lo cual veis que es una obra con un proceso que incorpora todas las participaciones de la gente que ha interactuado con ella, la gente que la ha poseído, y también invita a esa relación entre coleccionista y obra, en la cual algo, pues podrías interactuar a diario con esa obra, te invita a hacer algo más que simplemente tenerla, guardarla en algún sitio esperando que suba de valor. Aquí también quiero señalar una cosa, me parece interesante, lo he puesto aquí en el texto al lado, copiado de la web de Feral File, que es cuando alguien ha comprado este NFT en Feral File, no solo lo que ha obtenido es lo que veis abajo, es una carpeta con los archivos HTML, JavaScript, todo el archivo original para que esa pieza funcione con un programa específico, de manera que no estamos adquiriendo solamente una imagen o un vídeo, sino que estamos adquiriendo el archivo original, ¿vale? El archivo que lo poseemos. Lógicamente tenemos una de 75 copias, pero lo que tenemos es la pieza original que creó el artista. Bien. Otros artistas lo que han creado es piezas que parten de instalaciones que habían hecho antes, como por ejemplo el grupo Disnovation. Les invité a ver qué querían presentar. A mí me parece interesante esta pieza, Predictive Art Bot, que es también un programa que lo que hace es que coge frases que se dicen sobre el mundo del arte, frases que circulan en Twitter, palabras clave que son tendencia, las combina y crea una descripción de una obra que se podría crear, ¿no? Y ese es, el programa va generando cada día, y luego lo va publicando en Twitter, una descripción de lo que podría ser una obra de arte, una acción artística, una performance, etc., ¿no? Como veis, esto se ha presentado normalmente como una instalación, y en este caso el comprarlo como NFT o como edición limitada daba la posibilidad de descargar también ese archivo de todas las frases que había generado este bot durante estos años y poder verlo pues, en el propio ordenador, ¿no? Nuevamente lo que decía, ¿no? Tenemos el código, tenemos el archivo original de la pieza, no solo un vídeo o una imagen, ¿vale? Otra pieza también interesante es esta de Thierry Fournier. Él es esta animación que veis, ¿no? En la cual parece que estás delante de un sistema que está averiguando si eres humano y te deja ahí en suspenso. Es una pieza que él ha presentado normalmente en una pantalla grande, te la encuentras en una sala y entonces esa presencia con esa pantalla, no sabes si realmente hay una cámara ahí, si hay un sistema o hay algo. Pues él decidió en ese momento, cuando hablábamos de esto, él dijo, ostras, pues puedo coger esto como GIF, lo distribuyo y se convierte en algo que cualquiera puede colgar en Instagram, en Twitter, lo puede incluso meter en, perdón, en una conversación de WhatsApp, con lo cual se viraliza un poco, ¿no? Se puede dar esa posibilidad de distribuir esa experiencia que antes estaba, digamos, limitada a esa gran instalación. Vale. Otro ejemplo parecido, os hablaba de un PDF, pues esta es una pieza de Martin John Callanan que lo que hizo fue recopilar a lo largo de 15 años todas las acciones que había hecho con el programa Adobe Photoshop, ¿no? Con lo cual se convierte en una especie de diario de su producción artística hiperdetallado, absurdamente detallado, que se compila en un documento de 15.500 páginas, que él normalmente lo ha presentado, como veis a la izquierda, pues como una serie de volúmenes impresos que le daban ese aspecto de instalación más escultural, como una especie de archivo para consultar, que realmente luego nadie va a consultar, pero que por el propio volumen del papel te da una idea de lo que es, ¿no? Pues, perdón. El hecho de sacarlo
como PDF daba esta posibilidad de distribuir el archivo digital a partir del cual se podría hacer cualquier cosa, ¿no? Se distribuye como un PDF para verlo, pero también como un archivo de texto. Quizás otra persona, otro artista, podría coger todas esas instrucciones y hacer algo a partir de ahí, ¿no? Entonces, la obra podía tener quizás otro tipo de desarrollo o también se podría analizar, se podrían hacer muchas cosas una vez tienes el texto original. Vale. Otro ejemplo, en una línea diferente, esta pieza de Antoine Smith. Antoine Smith es un artista también que hace arte generativo y él es bastante conocido por un tipo de estética que tiene con elementos muy básicos como píxeles que se mueven de determinada manera, que hacen coreografías, etc. Esta es una cosa que él tenía desarrollada desde hacía un tiempo que no sabía qué hacer con ella y es un juego, como veis, en el cual uno tiene que intentar salir de un laberinto en el cual las paredes aparecen cuando uno se topa con ellas y tiene que huir de una especie de minotauro que le persigue, ¿no? A él le gustaba esta idea, que también conecta un poco con su propia estética, pero no tenía cómo desarrollarla o dónde ponerla. Y cuando le propuse lo del NFT, pues dijo, mira, pues esto es una idea interesante porque es como una cosa diferente, ¿no? Un experimento diferente que resulta bastante interesante. Y para acabar, os dejo esto un minuto solo. Connect to me, connect to me, and tell me all your dreams. I am the signal of all the world. I know your fears. I know your dreams. I know your fears. I know where you live. I know your search history. I know your friends. I know your desires. I know your lovers. I know your boss. I am the signal of all the world. Connect to me and you disappear. Ha, ha, ha. I am the signal of all the world. Connect to me. Connect your computer. Connect your phone. Connect your brain. I am the signal of all the world. Connect to me and you will be mine. Esta es una pieza de Bárbara Gullaeva y Marc Canet que, como veis, bueno, crearon toda una serie de piezas basadas en filtros, ¿no? Como los que se usan en Snapchat, y aquí crearon una especie como de poema performance y lo aislaron y decidieron, mira, pues esto es como para un NFT. Y es algo también muy dentro de ese momento. Estamos en 2021, fue a principios cuando les pedí hacer esto, estaban desarrollando esto, reaccionando a todo este mundo del NFT, y encontré muy interesante cómo crearon esa pieza como muy encapsulada, como muy también lúdica, ¿no? Como muy dada a la anécdota, con esa cancioncilla que os va a repetir en la cabeza toda la tarde, estoy seguro, y cómo eso, pues, el NFT les permite sacar ese trozo de todo un proyecto y convertirlo en una pieza independiente. Vale. Esto para daros un par de ejemplos de todos estos artistas con los que tuve la ocasión de trabajar y todas esas posibilidades que se abren y cómo reaccionan de diferentes maneras ante esta posibilidad de hacer esta obra digital que va a ser distribuida en una edición amplia a un precio bajo, en este caso, y las posibilidades que ofrece el vender en NFT. Quería también acabar con un apunte de otras cosas que ofrecen los NFTs. Obviamente siempre depende de lo que quiera hacer el artista, ¿no? Depende de cómo se plantea la pieza, qué se plantea alrededor de ella, etc. Aquí hay otro ejemplo que me gusta mucho. Esta es una pieza que compré de Aurelia Harvey, es una de estas artistas que compró la obra de Olia Lealina. Ella es escultora, es una escultora digital, crea piezas como esta que veis aquí en 3D. Y entonces ella vendió en otra exposición de Feral File esta escultura, también en una edición de 200 ejemplares a $150,
que se puede ver como una animación digital, pero también creó una versión para que la pudiésemos ver en un programa de realidad aumentada, ¿no? Colocar la pieza en algún sitio. Y más interesante aún, como veis ahí en la ventana, incluyó el propio archivo 3D de la escultura, con lo cual eso nos permite, ella también lo ofrece, la posibilidad de hacer una impresión 3D de la escultura y tener una pieza física de la escultura, ¿no? Lo cual daría lugar pues, a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, de esta pieza tengo el plan pues, de hacer la pieza 3D y hacer un fundido en bronce para hacer todo ese proceso y ver qué pasa con esto. Y me parece muy interesante cuando hay esa posibilidad de sacarle más allá a la pieza digital y jugar un poco con todo lo que nos ofrece el propio archivo. Otro ejemplo también interesante es una pieza que hizo en su momento Kim Asendorf en esta plataforma Hiket Nunc, donde se daba mucho pie a esa experimentación. Creó esta pieza de Insane Collectors, ¿no? Los coleccionistas locos, en el cual es, como veis, una animación con una serie de nombrecitos o direcciones de carteras digitales. Lo que pasaba era que el momento que tú comprabas la pieza, comprabas una de las ediciones de esta pieza, tu nombre se incorporaba a la propia pieza, con lo cual la pieza era un registro de la gente que la posee. Y entonces es una pieza viva que reacciona a eso y que un poco autorreferencial, ¿no? Que reflexiona sobre sí misma y que también por su propio carácter experimental, porque usaba unas librerías de Hiket Nunc que luego desaparecieron, etcétera, pues a menos hasta la última vez que lo miré, esta pieza dejó de funcionar. Pero valió la pena comprarla para participar de este experimento, ¿no? Para ver qué es lo que pasaba, ¿no? También señalando un poco eso, ¿no? No siempre tenemos que aferrarnos tanto al hecho de lo compraré, pero ¿cuánto durará? ¿Quedará? Estás participando en algo, ¿no? También es interesante formar parte de eso, formar parte de esta experimentación y ver hasta dónde nos lleva. Bien, y también otro ejemplo reciente, este es de este año, lo vi hace poco en la feria de Art Brussels. El artista Sarah Friend ha creado esta obra que se llama Lifeforms y son como unas entidades virtuales que están vinculadas a unos NFTs. Entonces uno las compra y ella considera que como ser vivo se tienen que transferir, tienen que tener más de una persona que las cuide, con lo cual el NFT solo puede estar en nuestro poder durante 90 días y luego hay que transferirlo a otra persona, o si no, la entidad, esta criatura digital, muere, ¿no? Entonces me parece también un juego interesante sobre que hace referencia a esta cultura de la especulación que se ha creado alrededor de los NFTs y a esta idea de la posesión para siempre, como decía antes, ¿no? Pues si compramos una pieza de Sarah Friend, estaríamos más bien participando quizás como una especie de performance, ¿no? El hecho de cuidar de la obra es pasársela a otra persona y que continúe su camino, ¿no? Como veis, se puede transformar bastante el concepto de lo que es una obra de arte, lo que hay que hacer con ella, cómo la coleccionamos, etcétera, gracias a estos recursos tecnológicos que tenemos y, por supuesto, gracias a la creatividad de los artistas. Bien, pues para concluir ya, que creo que ya estoy más todavía dentro de tiempo, ¿por qué es un NFT? ¿No? Haciendo un poco un resumen, ¿por qué esta obra de arte se registra como NFT? Hemos visto pues, una serie de motivos, ¿no? Por un lado, hemos visto cómo los artistas han buscado durante muchos años ya poder vender sus obras a la vez que las distribuyen. Esto lo estamos consiguiendo con los NFTs. También ofrece esa opción, como he dicho, más asequible para coleccionar piezas que no serían disponibles para particulares, como una gran instalación. Sería muy difícil que alguien la compre, pero se pueden hacer versiones, extraer cosas, hacer piezas derivadas, ¿no? Que esto se viene haciendo mucho. Obviamente está en un mercado que ha estado este año pues, en auge, que sigue estando ahí y, lógicamente, pues, a cualquier artista le interesa participar de un mercado así. También introduce esta posibilidad, como hemos visto con el ejemplo de Kim Asendorf, pues de experimentar, ¿no? Crear algo, experimentarlo, tener gente que te apoya, que recibes unos fondos que te ayudan a crear un poco más
y ir haciendo así, ¿no? Que también la propia creación sea más sostenible, que es algo que siempre ha sido un problema para los artistas, y creo que también es una lección para todos. Estamos demasiado acostumbrados a ver arte, experimentar arte y no apoyar a los artistas. Pues aquí tenemos una opción para pagar un poquito, ayudar un poco, comprar una pieza, comprar una edición, ahí participar un poco de que todo esto siga existiendo, ¿no? Y por último hay esta posibilidad que ya hemos hablado antes, ¿no? De poder vender la obra, como decía antes con los artistas del Netar, ¿no? Había esa posibilidad de pasar por encima de todo este ámbito del mercado del arte y llegar directamente al público. Esto se está dando más o menos, siempre habrá intermediarios, los marketplaces son intermediarios, siempre hay diferentes ámbitos, pero evidentemente se está dando un enorme boom de creación de mucha gente que antes no estaba entrando en el mercado. El otro día hablaba con un comisario de Buenos Aires y me contaba cómo entre artistas digitales argentinos por primera vez tenían algún tipo de remuneración gracias a que estaban creando NFTs. Entonces, creo que eso es bastante interesante. Así que, como veis, hay toda una serie de motivos por los cuales se puede crear un NFT. Y bueno, con esto ya concluyo y os doy las gracias por haberme escuchado. Vale. Y ahora, silencio incómodo. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar cosas? ¿Sí? ¿Quién se da una pregunta? Creo que ¿hay micro o vamos a viva voz? Hola, Hola. mi nombre es Adriana Freitas, estoy un poco en ese mundillo. La pregunta que te digo es un poco más al nivel europeo. Gran parte de los ejemplos que te decís que está en Estados Unidos o por ahí. No sé si ha tratado de eso porque llegué con retraso a esa charla. Es más sobre el mercado secundario. Porque parece que existe una ley que en teoría si el exchange está... el artista no puede recibir porcentaje en el secundario si está en Europa. No sé si llegó a tocar en ese aspecto. Esto no lo he tocado, la verdad es que no si hay algún artista que está en esto puede compartir su Solimán, no sé tú cómo lo has vivido, porque yo no he visto que eso sea una limitación. Me resulta raro porque el wallet, o sea, tu wallet está a nivel global, es decir, no, la wallet está en el browser y el browser, pues sé que hay alguna restricción a nivel de IP, pero con un VPN sería suficiente. Te pones un VPN en tu browser y el wallet no estaría en Europa, con lo cual no hay ninguna manera de eliminar que el marketplace te cediera los derechos de venta. No, es más de punto de vista de artista. Luego, evidentemente, ya sabéis que ahora ya han salido España el tema del IVA, el NFT, sí, que no es una obra de arte, no se considera como obra de arte y tal, eso es otro tema, pero a priori yo creo que eso no aplica. Yo diría que no, eso es lo que yo sé. A ver. ¿Una pregunta más? Sí. Hola, mira, yo solo quería hacer un comentario, ¿no? Y también saber qué opinas. Sí. A pesar de que no soy muy amigo de las clasificaciones, ¿no? Ha habido muchas tendencias y han recibido nombres, sí, ¿no? En el arte, en la historia del arte. Tú que eres historiador del arte lo sabes muy bien. Entonces, algunas tienen una cierta poética, otras menos. Pero claro, cuando piensas, por ejemplo, el arte povera, ¿no? No sé, el land art, el arte conceptual, etcétera, ¿no? Ostras, todas te remiten a algún lugar, ¿no? Y yo pienso que es una lástima que ya se haya consolidado como tipología de arte el nombre de un contrato. O sea, me parece horroroso que una relación contractual, ¿no? O eso, ¿no? Sea lo que se utiliza, ¿no? Para designar a una práctica artística. Incluso, peor todavía, la cursilada de Nifty, ¿no? Pero bueno, a eso no podemos hacer nada porque las gringadas son así, ¿no?
No sé, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Bueno, yo no lo considero un movimiento artístico, no lo considero una categoría. Como he dicho antes, es un recurso. Lo que pasa es que alrededor de este recurso se dan muchas cosas, ¿no? He mencionado artistas que están creando obras en NFT, igual que crean instalaciones, igual que hacen performance, igual que hacen esculturas o muchas otras cosas, y que si les preguntas no te dirán soy un artista de NFT, te dirán soy un artista generativo o soy un artista digital o simplemente soy un artista, ¿no? Lo que tenemos aquí, y eso también mirando desde el punto de vista de la historia del arte, obviamente todos estos nombres que tenemos hasta ahora se los daba algún crítico que entraba en la galería y le daba un nombre, o los propios artistas se juntaban, hacían un manifiesto y ahí había pues como una idea, ¿no? Había como un planteamiento. Ahora tenemos muchos desarrollos que se dan a partir de una tecnología. Entonces, alrededor de esa tecnología se van creando cosas. Y alrededor de esas cosas a veces van surgiendo también entornos culturales, ¿no? Se van creando culturas en particular, ¿no? Por ejemplo, los primeros artistas que crearon obras con ordenadores, que ellos se llamaban artistas algorítmicos porque ellos escribían algoritmos y generaban dibujos en plotter, como alguno que he mostrado luego de otro artista, los llamaron computer art. Y a ellos no les gustaba nada que les llamaban computer art porque les parecía que era totalmente absurdo, ¿no? Ellos usaban el ordenador, pero para ellos lo importante era que usaban los algoritmos. Estas cosas se van desarrollando. Yo creo que estamos en un momento de mucha efervescencia. La palabra NFT ha generado mucho interés también a raíz de estas ventas millonarias y de todo lo que ha habido alrededor. Igual que pasó también con el NetArt, hubo un momento que todo era NetArt, había un montón de entusiasmo por el NetArt a finales de los 90, a principios de 2000, que también curiosamente coincidió con el boom de las .com, o sea que también había todo un aporte. Siempre hemos tenido momentos económicos ligados al interés del mundo del arte hacia el mundo digital. Pero bueno, lo que vengo a decir, en ese momento, por ejemplo, con el NetArt también, cualquier cosa que se ponía en Internet se llamaba NetArt, etcétera, pero porque había esa tecnología que estaba empezando a permitir cosas, ¿vale? Algunas personas, algunos artistas vieron en esa etiqueta una manera de identificarse con algo, de diferenciarse, ¿vale? Hoy en día también hay una cierta identificación por parte de ciertos artistas con NetArt como si fuese un movimiento artístico o como un tipo de estética. Yo creo que eso está todavía forjándose, está todavía... sí, se está moviendo, pero yo creo que cuando esos artistas hablan de arte de NFTs, ya no se refieren al contrato, se refieren a algo que les ha pasado a partir de la posibilidad de crear NFTs, algo que les ha juntado, algo que les ha hecho crear comunidad, algo que en algunos casos les ha llevado a todos en una misma dirección estética, ¿vale? o una misma tal, y a veces puedes decir, aquí me falta eso que dices tú, ese principio, esa tal. Vamos a ver si eso se desarrolla. La primera vez que yo vi hablar de artistas que hablan de post-internet, me pareció que era una tontería como un piano, ¿sabes? Era una estética, tal, eran artistas que querían volver a la galería, que querían volver al mundo físico, pero empezaron a surgir reflexiones alrededor de ello, empezaron a surgir cosas que luego hicieron pensar, bueno, hay algo aquí hay que no está mal, que es interesante. Aunque también hay mucha gente que se apuntó al carro, hay muchas cosas que están pasando y creo que hoy en día la diferencia con Povera y con muchas otras cosas, muchos movimientos históricos, es que hay mucha autoconciencia de lo que supone para un artista formar parte de un movimiento, formar parte de algo que está en auge. Hay otro tipo de conciencia, otro tipo de manera de trabajar, ¿vale? Entonces, resumiendo, por un lado, yo despego NFT de un movimiento concreto, de una ideología concreta, pero también creo que ahí hay germen para cosas que están pasando, algunas que igual no las he observado bien, como me pasó en su momento con el post-internet, y vamos a ver qué pasa. Así que no quiero tampoco ser demasiado categórico en eso. Pero a ver Bueno, yo también creo que, por ejemplo, se ha perdido una ocasión, ¿no? Porque al inicio, ¿no? Sobre todo pensando en la blockchain, ¿no? Se pierde una ocasión de nuevo de poder pasar de los mediadores, ¿no? Porque al final, en cuanto empiezan las famosas marketplaces, ¿no?
nos encontramos con una réplica del entorno analógico, vamos a decir, ¿no? Puede parecer una red de galerías, en el fondo, ¿no? Con lo cual, ¿no? Si figuras en esa galería funcionas y si no, no. O si, ¿no? También los espacios más experimentales, ¿no? Etcétera. Yo creo que eso también es ¿no? como un problema que ha tenido, ¿no? Y naturalmente también la entrada de la especulación a tope, ¿no? Bueno, en fin, veremos cómo evoluciona, ¿no? Pero sí. Lo que a mí me parece interesante no es el contrato, sino la blockchain en realidad. Sí, de hecho... Y ese es el lugar donde se tendrían que producir los procesos artísticos. Sí, bueno, de hecho el blockchain es lo primero que interesó a los artistas y empezaron también a crear reflexión acerca de todos los mineros, todo el mining de Bitcoin y todo lo que implicaba tener, todo lo que se podía hacer en la blockchain. Ciertamente, claro, al entrar los NFTs han un poco arrasado con todo esto, pero bueno, sigue ahí. O sea, yo ya te digo, yo quiero ser optimista y abierto a ver cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Porque ahora iba a decir otra cosa y se me ha ido santo el cielo. Perdona. Pero sí, decía, sí, perdona, ahora me viene, por el tema de los intermediarios, ¿no? O sea, es el propio sistema del arte funciona así. O sea, el sistema, hay diferentes personas dedicadas a diferentes cosas, unos crean, otros difunden, otros compran, tal. Entonces, eso va surgiendo naturalmente. Y cuando hablabas de esto, ahora me ha recordado una obra de NetArt famosa de Heath Bunting que se llamaba Own, Be Owned or Remain Invisible, o sea, posee, sé poseído o permanece invisible, que lo que hizo fue copiar su currículum y poner enlaces en todas las palabras que dirigían a las .com que se estaban comprando en ese momento, ¿no? Y me pareció un mensaje, en ese momento creo que fue un mensaje muy interesante, también en el NetArt pensaban en vamos a sobrepasar todo, pero en un mar tan amplio de oferta, al final va pasando esto, van surgiendo nodos, van surgiendo centros con más influencia, van destacando unos con otros, van habiendo órbitas. Eso lo estamos viendo, se está desarrollando casi de forma natural, ¿no? Natural, ¿no? Pero bueno, es así como funciona. Es una idea, pero yo creo que aún así hay mucha más libertad ahora a los artistas, mucho más acceso a público y a potencial para crear del que había antes. O sea que también eso hemos mejorado un poco. ¿Todo claro? Sí, pasamos a las cervezas. Otra. Más a nivel general, ¿cómo ves la entrada de las marcas? O sea, esta semana tuvimos Audi, Nike, Adidas, o sea, cómo las marcas están entrando de una forma de utilizar, ¿no? La arte para encontrar clientes. ¿Estamos de verdad una parte positiva o negativa? Bueno, esto siempre ha habido patronos, siempre ha habido gente y las marcas siempre han tenido siempre ha habido un papel. Ahí, eso, mira, me recuerda una vez que hablé con Rafael Lozano Gemer, que es un artista que hace instalaciones interactivas de gran tamaño y tal, sobre este tema de los sponsors, y me dijo, ahí el límite es el que tú te quieras dar como artista, ¿qué quieres incorporar, ¿no? Él me dijo, en una instalación interactiva que tenía, pues un fabricante de coches me dijo, mira, nosotros te lo pagamos, pero cada 5 minutos tiene que pasar un coche así por en medio. Dijo, no, ¿sabes? No, vale. No creo que porque te patrocine una marca sea malo, hay que ver hasta qué punto, a dónde va eso, ¿sabes? O sea, y veo artistas hoy en día que se mueven, por ejemplo, Rosendahl, que ahora lo había sacado, él tranquilamente ha hecho promociones de coches, proyectando sus obras encima, ha hecho de todo. Bueno, ahora hay un poco más de fluidez en ese sentido. Yo creo que mientras se mantenga la idea original o lo que sea, no tiene por qué ser en sí mismo malo. No. Gracias a todos.